El ser humano se enfrenta a realidades que nos sacuden constantemente. Las tormentas son esos momentos donde cada uno nos vemos no solo en la confrontación, sino también son momentos oportunos para reflexionar. ¿Quién no ha estado bajo una tormenta? ¿Quién no ha estado bajo una situación adversa? Y reflexionemos cuáles han sido esos momentos difíciles en tu vida y qué cosas he podido extraer de forma favorable. Para ello yo quisiera en esta ocasión contar una historia de un granjero que años atrás este personaje dedicado al campo poseía una granja en la costa atlántica de Estados Unidos. Tenía tiempo tratando de conseguir empleados, pero la mayoría de las personas tenían muchas reservas de trabajar en granjas en esa área, pues temían las tormentas que vienen del Atlántico, causando destrucción sobre las propiedades y las cosechas. La historia nos dice que aunque el granjero había entrevistado a muchos jornaleros, aún no había encontrado a alguien interesado en ayudarle a cuidar la granja. Finalmente, un hombre pequeño, chaparrito y delgado, ya pasado de los 40, decidió aceptar el trabajo. En aquel momento, el granjero, el dueño de esta propiedad, le preguntó: ¿tienes experiencia trabajando en granjas? A lo que respondió: bueno, puedo dormir cuando el viento sopla. Aunque el granjero no entendió lo que quiso decir y se sorprendió con la respuesta, de todas formas decidió darle el trabajo, ya que realmente necesitaba ayuda. El hombre, aquella persona pequeña, trabajaba bien y era muy diligente y no paraba desde la salida hasta la puesta del sol. Un día, de esos momentos que rompen la agenda y de manera inesperada, el viento comenzó a soplar. Un viento fuertemente donde la intensidad fue creciendo cada vez más y haciendo mucho ruido cuando se batían contra los árboles. El granjero soltó de la cama, agarró su linterna y se apresuró hacia donde dormía su nuevo empleado. El granjero lo despertó gritando: ¡levántate! ¡Viene una tormenta! ¡Rápido! ¡Ata las cosas antes de que salgan volando! El pequeño hombre se dio vuelta en su cama y exclamó con firmeza: no, señor, yo le dije que podía dormir cuando el viento sopla. Indignado por su forma de responder, y probablemente tú, indignado bajo esta actitud de ese hombre pequeño y chaparrito, el granjero tuvo la sutil tentación de despedirlo de manera inmediata. Pero tenía mucho que hacer y optó por salir rápidamente y comenzar a preparar la granja para la tormenta. En su forma de reacción, sorprendido descubrió que todas las pilas de paja estaban ya cubiertas con carpas. Las vacas estaban en los graneros, las gallinas en sus gallineros y las puertas estaban bien aseguradas con sus respectivas varas. Por supuesto, las ventanas también había prevenido y estaban muy cerradas. Es decir, todo estaba en orden, asegurado y atado. Y él sabía que nada iba a volar con el viento. El granjero por fin entendió lo que quiso decir
aquel jornalero y volvió a su cama para dormir tranquilo mientras el viento soplaba. Esta es la primera pregunta que yo quiero dejarles a ustedes. ¿Puedes dormir mientras el viento sopla? ¿Puedo dormir mientras la tormenta está sacudiendo? El individuo tiene tres maneras, a mi forma de entender y en lo que he venido trabajando desde hace tiempo, en su forma de relacionarse con lo que llamamos realidad. Decía en la antigüedad un filósofo de la escuela de los estoicos denominado Epicteto, que lo que atormenta a los hombres no es la realidad, sino las opiniones que de ellas se van formando. Y es que al hablar de opiniones de las que nos vamos formando, pues mucho tiene que ver con estas palabras que, como se darán cuenta, tienen etimológicamente las mismas raíces. Hablamos de confrontar, afrontar y enfrentar. Estos tres modos de estar en la realidad también producen efectos que van a o favorecer o a alterar en la conducta de la persona. Probablemente la realidad, que es una realidad que por supuesto no gusta, nos está confrontando. Pero también es una realidad a la que nos invita una forma de afrontarlo. Y también esa misma realidad nos da la oportunidad para enfrentarlo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué significa uno y otro de estos conceptos? Bueno, si les parece, vamos tomando nota de esta reflexión. Número 1 del primer concepto, cuando nos confronta la realidad. La palabra confrontar viene de la raíz latina que significa con. Con quiere decir junto a, pero junto a tiene una connotación interesante. Es junto a, pero con algo sumamente pegado. Es decir, que este junto a genera cierto roce o cierta fricción. Y frons o frontis significa ponerse frente a otro. El individuo es confrontado con una situación que es tan cercana a mí que incomoda, que empieza a generar fricción. Y eso que tengo frente a mí pareciera no ponerle distancia. Lo tengo tan pegado que de manera inmediata uno responde con mucha inquietud. Cuando hablamos de confrontar, queremos decir que es la primera reacción que tenemos con aquel suceso que nos sacude. La confrontación nos remite a un estado de colisión. ¿Qué es una colisión? Tiene que ver con un choque abrupto, violento, de dos objetos que se cruzan. Y es que desde el momento en que este planeta, en sus distintas sociedades, países, nos vimos confrontados por la pandemia. Y la confrontación se vive desde una realidad que, por supuesto, ni tú ni yo elegimos estar. Ni tú ni yo, por supuesto, planeamos. Ni tú ni yo tampoco queremos estar ahí. Y no queremos estar ahí por la idea de que es algo que no es tan agradable. Y este es un primer momento de esta reflexión a la que quiero llevarles. No es la primera ocasión
en donde nosotros somos confrontados por la realidad. Pregúntate, ¿cuántas situaciones y ocasiones has sido confrontado? La vida nos sitúa en un escenario que no es el más favorable. Hoy se llama pandemia. Atrás fueron enfermedades, pérdidas, crisis. El día de mañana, la vida misma nos seguirá confrontando. Y esa confrontación definitivamente será incómoda y va a despertar en nosotros mucho, no solo la inquietud, sino también va a despertar en nosotros ansiedad, pánico, shock, porque es la primera reacción ante una realidad de la cual se nos está confrontando y sacudiendo. Esta es, digamos, la primera reacción del ser humano ante un suceso. Vamos ahora con nuestra segunda forma de estar en la realidad. Afrontar, aunque tiene la misma raíz que la palabra anterior, el prefijo a, en latín, se traduce y significa proximidad. Como ustedes se darán cuenta, seguimos manteniendo la misma raíz, frons, frontis, ponerse frente al otro. Y ponerse frente a lo otro significa que lo otro es esa realidad que se hace presente. Pero aquí la diferencia con la anterior es que hay un estado de disposición. En la primera no hay disposición, hay una cerrazón, porque llega sorpresivamente. En otras palabras, pudiéramos decir que afrontar es mantener una actitud ante un problema, una situación difícil u obligación sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que éste suponen y tratando de luchar y actuar de acuerdo con las exigencias. Cuando vino el confinamiento, definitivamente muchos de nosotros nos vimos sacudidos no solo por estar en casa encerrados, sino también por tratar de mantener ciertas actividades y aquellos que se refieren también a lo laboral tenían que seguir haciéndolo porque eran las exigencias que demandaban de esa realidad. La afrontación o el afrontar es que dejo de pelear, pero me acerco a esa realidad tratando de asumir mis obligaciones. Y las obligaciones a veces también pueden generar una carga, un estado de estrés o presión, porque cómo adaptarme ahora a este escenario y convivir con este escenario más próximo en un continuo diálogo con esa realidad. Volviendo a la historia, aquel granjero se vio confrontado por la tormenta. El segundo momento era afrontar la realidad. Y afrontar la realidad era disponerse a buscar al jornalero y sobre todo asegurarse desde sus obligaciones como patrón que esa persona a quien había contratado había de realizar las actividades correspondientes a las tareas. Nos vamos y nos dirigimos hacia la realidad porque la obligación me lo demanda, porque la obligación me lo solicita. Pasemos ahora a una tercera. Y enfrentar significa ir hacia adentro. Es interesante este concepto. Igual, en su raíz etimológica en latín, en, que es en español, en latín sería in.
In significa ir hacia adentro. Y frentar o frontar, como lo hemos dicho en los otros conceptos anteriores, se refiere a ponerse frente a otro. Como ustedes se darán cuenta, en los tres conceptos nos ponemos frente a lo otro: situación, circunstancia, persona, realidad, y en este caso ponernos frente a otro, que en este sería el estado global de la pandemia y del confinamiento. Pero va a tener distinción y variación en tu forma de asumirte ante esa realidad que está frente a ti. Enfrentar es hacerlo desde adentro. Ustedes se preguntarán, ¿y qué significa estar hacia adentro? Podemos ir ampliando más la temática y tener en cuenta que enfrentar es precisamente hacerlo desde mi interioridad. Enfrentar conlleva a disponerme, leer esa realidad desde lo más profundo del ser humano. Para nuestro cometido, diríamos, desde mi refugio. Y es ahí en donde asumo profundamente lo que es conveniente. Desde mi interior, desde mi refugio, asumo profundamente lo que es conveniente. Regreso otra vez con ustedes. La base de nuestra historia del granjero me parece que ilustra muy bien estas tres formas de relacionarnos con esta situación. Finalmente, el granjero se ve sacudido porque su trabajador, aquel jornalero, dormía plácidamente ante la tormenta que se hacía presente. En ese momento, aunque indignado y molesto, y como lo leíamos en la historia, con la sutil tentación de despedirlo, finalmente le pudo recordar aquella frase que le dijo a su amo: Señor, al menos duermo cuando la tormenta se hace presente. Enfrentar la realidad es aprender a trabajar y alimentar lo que ya la sabiduría antigua llamaba la paz interior. Quien puede mantener esa paz interior puede también disponerse no a eludir ni a evadir esa realidad, sino a asumirla de diferente manera. Y a partir de aquí quiero ampliar más en este modo de enfrentar desde nuestro refugio. Si tienen preguntas y dudas, sería interesante que las vayan haciendo y más adelante, si les parece, vamos conversando. Enfrentar también consiste en adoptar una postura ante la situación presente. Los que somos conocedores, desde esta perspectiva y la visión de la logoterapia, nos recuerda que si bien el individuo está inmerso en una realidad y que esa realidad le pertenece a su facticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay condicionamientos con los cuales no hay una oportunidad de negociación ante realidades como la que vivimos. Es decir, esa facticidad es la que nos condiciona lo que ya está dado y no puedo cambiar. Diríamos hasta este momento, es donde la vida nos sitúa, aunque tú no lo quieras. Pero quien enfrenta la tormenta
sabe que el escenario no va a cambiar, pero sí puede cambiar y modificar su manera de relacionarse con esa realidad. Y allí el individuo reconoce lo que no está en sus manos modificar, pero al mismo tiempo también se abre a la oportunidad de hacerse cargo de lo que está a su alcance, de lo que está a la mano. Tenemos en muchas ocasiones una conducta inversa. Nos hacemos cargo de lo que no puedo cambiar y me olvido de echar mano de lo que sí está a mi alcance. Y me parece que ese puede ser una forma de responder cuando estamos en esta búsqueda del refugio interior. A todos nos ha sucedido y a todos lo hemos vivido cuando intentamos cambiar y pelear con lo que no puedo modificar. Hasta este momento pudiéramos sintetizar con este juego de palabras que elaboré para ustedes para dejar como mayor claridad sobre cómo se vive esta perspectiva de nuestro modo de estar con las circunstancias y situaciones donde la vida nos pone. Tenemos número 1, hemos dicho, la confrontación, que es un modo muy primario y que los especialistas, como Freud, este médico psiquiatra del siglo XIX, estudió muchísimo acerca de la forma en cómo el individuo se conduce de una forma instintiva o impulsiva. Cuando una realidad nos confronta, hay un acto de lo que se denomina reacción. Y la reacción es una característica de la conducta que no está basada en una reflexión, en un análisis, sino que se da así de manera instantánea, sin tener previamente su acto reflexivo. Instantáneo es la reacción y a su vez es impulsivo. Esto nos lleva y nos capta nuevamente en este modo de estar con mucha inquietud, a lo que en el ámbito clínico llaman ansiedad. Todos hemos pasado y todos, de alguna otra manera, reaccionamos a esa realidad, a esa situación que yo no pedí, y aunque pudiera sentirme sereno, equilibrado, siempre se hace presente una buena dosis de inquietud o de ansiedad. Tenemos este segundo momento que ya lo hemos expresado, que es el afrontar. Y en afrontar tenemos la oportunidad de la disposición ante esa circunstancia específica. Si en la anterior hablábamos de una reacción impulsiva, como acto impulsivo, la disposición ya viene un poco elaborado por cuestiones racionales, lógicas, o por las demandas, como decíamos, de las obligaciones que nos demandan y compete comprometernos. Esa disposición echará mano de lo que denominamos aptitud. La aptitud refiere a poder utilizar nuestros talentos, nuestros recursos, nuestros dones, nuestras capacidades y decir, a ver, estoy frente a una pandemia y ante esta realidad y este estado de confinamiento, puedo echar mano de estos recursos propios con los cuales me servirán para hacer frente a esa circunstancia. Esta aptitud es buena y es favorable y también
la podemos comprender como la capacidad que tiene el individuo de echar mano de esa voluntad. Pero no nos olvidemos que también tenemos un tercer elemento, el enfrentar. Y el enfrentar modifica esta forma de estar con esa realidad. Porque aquí hay una capacidad más clara y se hace presente este recurso de mi libertad. Probablemente en la forma de afrontar la realidad me veo obligado por las tareas y con eso hay disposición. Pero en el enfrentar, yo elijo cuál será la mejor forma de tal manera que esto cumpla en su cometido, mi paz interior. Y a diferencia de la aptitud con P, aquí necesitamos de la actitud. Y la actitud es reconocer lo que no puedo cambiar y hacerme cargo de lo que sí puedo cambiar y de lo que tengo a mi alcance. Sé que todos hemos pasado bajo esta tormenta por la inquietud y tal vez nos desafía a echar mano de nuestros propios recursos, que en este caso sería de la aptitud, pero también es momento para permitir que esta tormenta traiga en nosotros la mejor actitud ante la vida. Fíjense lo que decía este célebre personaje que luchó incansablemente por un cambio en su país y no solo un agente de cambio, sino un representante de la paz en el mundo. Gandhi decía, cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Preciosa esa frase. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Y utilizando esta reflexión, yo les invitaría para que nos permitamos hacer de estos tiempos de tormenta la oportunidad para volar más alto. ¿Y por qué traigo a propósito esta frase de Gandhi? Quiero subrayar aquí, las águilas vuelan más alto. En una ocasión, tenía que realizar un viaje saliendo de la Ciudad de México con destino al norte del país. En aquel momento iba sumamente inquieto, confrontado, porque en la época de verano, muchos de ustedes sabrán que es la época de lluvias. Y la Ciudad de México se caracteriza por llover todos los días de una manera impresionante. Eran las 7 de la mañana y tenía que estar abordando ya el avión que me llevaría a ese destino al norte del país. Aún estaba un poco oscuro, con un cielo cerrado y atiborrado de nubes, donde la tormenta se hacía cada vez más y más presente. Mi temor en esa reacción fue ansiosa porque decía, si así está aquí, no quiero imaginarme todo el transcurrir del vuelo hasta que llegue a mi destino. Con ese nerviosismo y estando ya en el avión, empezó lo que todos conocemos, a prepararse para el despegue. En ese mismo momento, pareciera que el cielo empezó a dejar caer terriblemente
un diluvio impresionante que no solo su servidor, sino los que me acompañaban, sentíamos un gran temor. La pregunta era, ¿va a despegar? ¿Cómo lo hará el piloto? Ante toda esa zozobra, finalmente se alista en la pista y con la fuerza de ese avión impresionante en sus turbinas, finalmente despegó. Cada vez cuando iba tomando altura, veía por la ventanilla cómo iba haciéndose notar cada vez más la fuerza de esa lluvia y también aquellos truenos que se hacían presente en ese escenario. Era tanta la fuerza del avión que el piloto decidió levantar en un ángulo cada vez más hacia atrás y decía yo, este vuelo definitivamente será terrible. Y cada vez que iba logrando la altura necesaria, atravesamos de una forma interesante esa barrera de nubes, de truenos, de lluvias, y finalmente cuando sale ese avión, arriba estaba un cielo maravilloso con un sol que iluminaba. Es esta imagen que como niños tal vez nos hacemos de esos algodones que se iban quedando poco a poco a la distancia. Y fue tan sorprendente ver que el sol siempre estuvo allí, que la luz radiante siempre estuvo allí, pero que no se dejaba ver por aquellas nubes y aquella tormenta que por momentos lo cubrían. Por eso era tan interesante para mí esta frase de Gandhi, cuando él dice, cuando hay una tormenta, los pajarillos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Y es que esta es la oportunidad para recordar que las nubes y la tormenta son parte del paisaje, de nuestra realidad. Pero el hecho de que no veas el sol no significa que éste se ha ido. El refugio interior, desde el enfrentar, nos invita a remontar el vuelo como esa águila y ver más allá de esas nubes. Los antiguos griegos, sabios, y que ante estos momentos es necesario traer una relectura de su filosofía, nos lleva a la reflexión de volver a lo que ellos denominaban ethos y poder escuchar al daimon como ellos lo describían. Y es que las tormentas son la oportunidad para que esas crisis crean en nosotros la posibilidad de ir a nuestro refugio a pesar de la tormenta. Creo que a veces estamos sacudidos y nos hemos quedado paralizados en la confrontación permanente de la tormenta y ese shock nos hace no movernos. Los griegos desde la antigüedad decían que había una alternativa y es a lo que ellos denominaban el ethos. ¿Qué significa esto? Es la oportunidad de tener un acto de discernimiento. No nos olvidemos que enfrentar, acuérdense de ese prefijo, en significa ir hacia adentro. Y el ir hacia adentro nos ofrece el gran regalo de llevar un acto para discernir. Y el discernimiento, lo decía también la filosofía judía, que sentenciaba y nos recuerda, vuelvan al punto de partida y pregunten por las sendas antiguas.
cuál era el camino del bien, síganlo y encontrarán la tranquilidad. En la filosofía judía, el volver a las sendas antiguas era volver a aquello que no está devaluado, aquello que con el paso del tiempo sigue manteniendo su validez, su sentido y lo que cada uno puede apreciar en su paz y desarrollo personal. Este acto de discernimiento conlleva al mismo tiempo entender, volviendo a los griegos, que el ethos es un refugio. De ahí que después en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en el español, aparece una palabra que viene de esta raíz, que se llama ética. Pero hoy no me quiero meter en esos temas. Hoy simplemente quiero dejar que la fuerza del significado de las palabras se vuelva un alimento para nuestro espíritu. El ethos es una morada, un refugio, pero que no lo entendamos como un espacio físico o material, sino existencialmente hablando. Y cuando digo existencialmente hablando, me refiero a un modo de ser a conciencia. Es lo que también en la filosofía se llama carácter. Carácter tiene que ver con lo que nos hace únicos e irrepetibles, pero al mismo tiempo con aquello que hemos venido forjando y desarrollando a través de nuestras decisiones. Este ethos, morada o refugio, es un modo de ser a conciencia ante uno mismo y ante los demás. Logoterapéuticamente hablando, diríamos que este refugio morada es una conciencia de vivir orientados. Saber y vivirse orientados. Y es que en medio de la tormenta, con mayor razón, es cuando necesitamos ir trabajando en la orientación de nuestro viaje. Los griegos también hacían alusión que en esa morada hay un huésped de honor, un huésped que se hace cargo de ese refugio. Y daimon en el griego clásico no significa demonio, como muchas veces se interpreta, sino más bien con un ángel bueno y protector. Ese huésped de ese refugio, ese huésped de esa morada, es un ángel que está ahí para guiarte, para protegerte y diríamos para ser escuchado en estos tiempos de tormenta. Ese era el lenguaje antiguo, que a lo mejor con la persona de nuestros días lo tenga simplemente como un símbolo o una metáfora. Pero ¿cómo podemos actualizarlo a nuestros tiempos? Si bien en ese refugio está el ángel protector, ese huésped de honor que constantemente, si tú buscas, te dará la bienvenida, es finalmente esa voz profética. Esa voz que nos disuade, que nos orienta hacia lo que es conveniente y hacia lo que es justo, lo que es favorable. Y saber escuchar esa voz trae consigo una paz. Y yo me preguntaría si aquel jornalero de la historia del principio que leíamos, tal vez encontró ese ángel bueno y esa voz quien le
que lo orientó, perdón, hacia lo conveniente y hacia lo justo, y por eso podía dormir tranquilamente en aquel momento en medio de la tormenta. En el pensamiento de la logoterapia, Frankl desarrolló algo interesante. De forma brillante, Frankl pudo entender la filosofía antigua diciendo que esa voz interna, fuese profeta o ángel bueno, como decían los griegos, es lo que denominaban desde la terapia del sentido como la voz de la conciencia. Pero aquí precisamos que es una voz de la conciencia espiritual, que cuando nos disponemos a enfrentar la realidad, decíamos, es ir hacia adentro. Y el ir hacia adentro es permitirnos escuchar esa voz del espíritu. El concepto en el idioma de Frankl, que es el alemán, lo denomina Gewissen. Conciencia ética, también la podemos describir, conciencia espiritual, donde allí uno encuentra en ese refugio un ser que todavía no es, un ser que debe ser. En palabras sencillas, en esa conciencia espiritual encuentro una posibilidad para ser de otra manera, una posibilidad para irme construyendo, una posibilidad para ir desarrollando una visión que me permita cada vez más ver por encima de esas nubes, ver por encima de esa tormenta. Si me quedo solo como este personaje de la vida, viendo las nubes y todo el diluvio y los truenos que se hacen presente, tal vez me mantendré sumamente inquieto sin poder lograr esta mirada trascendente. Tanto Frankl como Gandhi tenían razón. Si los pájaros se esconden en medio de la tormenta, las águilas vuelan más alto. Y es que la logoterapia nos recuerda que el ser humano tiene la capacidad de verse más allá de lo que ahora está sucediendo. Y es que el vernos más allá no significa escapar de la realidad, no significa evadirla, sino más bien requiere visión. Y la visión implica estar abiertos a lo que puedo emprender. Sí, estar abiertos a lo que puedo emprender y a lo que puedo realizar en mi día a día en tanto la tormenta pase. Conciencia espiritual, puesto desde esta perspectiva, sería entonces distinguir esa voz interna. Los griegos decían ángel bueno, daimon, pero requiere de un compromiso continuo ante el aturdimiento de miles de voces y de situaciones que constantemente nos distraen e impiden la orientación de nuestra navegación. Hoy, mucho de ese aturdimiento, de esas miles de voces que se hacen presentes, se resume, por poner un ejemplo, a lo que hoy los expertos denominan infodemia. La infodemia son estas noticias falsas, apocalípticas, de complot de países que hacen de una realidad que de por sí ya nos confronta, lo hacen cada vez más para que el ser humano viva permanentemente en ese estado de shock, pero al mismo tiempo para dejar ver lo sencillo y fácil de la manipulación cuando no se da
este viaje interno hacia nuestro refugio. Viktor Frankl también nos recuerda que el individuo, cuando pierde su sentido, dice él, acelera cada vez más su paso. Porque ese acelere significa una pérdida de dirección. Y describe, acelera su paso porque vive narcotizado por los sucesos del día a día. Es interesante ese concepto, narcotizado. Y es que en medio del shock y en medio de la confrontación, ¿quién de nosotros no hizo y no echó a su alcance ciertas drogas como para aminorar y paliar ese temor y esa ansiedad? Narcotizarse quiere decir fugarme, ausentarme de la gran oportunidad de tener, a través del modo de enfrentar, este diálogo profundo a fin de volver a conseguir esa paz. ¿Cuán importante es entonces, como navegantes del camino, no perder la orientación de nuestra navegación? ¿Cómo y en dónde lo encontrarás? Es una tarea continua y permanente desde tu refugio. Y allí no olvides mantener en medio de la tormenta que tu brújula vaya apuntando hacia ese faro de luz de tu próximo puerto de llegada. Para concluir con ustedes en esta reflexión, dejaría a ustedes un poema que la vida me regaló cuando una tarde, precisamente una tarde de mayo, el año pasado, pude entender lo que significa ir a ese refugio interior. Es un poema que he denominado El arte de la pausa. Y espero te sirva como un instrumento para poder no solo confrontar, no solo afrontar, sino enfrentar esta realidad y esta tormenta en la que nos encontramos. El arte de la pausa significa que hay que hablar de pausas, porque es intentar detener el tiempo, siendo conscientes de la ingenuidad y la impotencia de esa afanada tarea. Vivir la pausa en este ajetreado transitar de la existencia. Una encomienda nada redituable, porque todo es rapidez, actitudes que tienden a lo inmediato, a lo efímero y al sinsentido. Intentar la pausa es detener aquella mirada externa que solo critica sin discernir las intenciones profundas del corazón. Dialogar con la pausa. Un motivo para dejarte seducir por lo sutil, lo desapercibido o incluso una postura infantil de regresar a aquella capacidad de asombro. Hay que degustar la pausa, sin prisas, sin miedos, sin imposiciones, sin el afán de llegar primero a la meta. Saberse libre en este viaje, no importando las escalas por hacer, y agregaría, no importando las tormentas a las que nos enfrentemos. Percibir la pausa. En un instante asombroso y revelador, donde el ciego cobra visión y el arrogante
ceguera. ¿Por qué no? Gratitud a esa pausa. En la desgastante rutina de nuestra jornada, en lo efímero del tiempo eternizado, en la experiencia del sujeto. Las pausas, como esta pandemia, nos llevan a replantear nuestras certezas, seguridades, cuestionar las verdades absolutas, dejarse seducir por la incertidumbre, donde lo que sostiene en medio del refugio es la fe. En medio de esta tormenta, en medio de este naufragio, seguro de certezas sin rumbos. Las pausas nos permiten ejercer la responsabilidad de los escenarios culpígenos y ser más humano consigo mismo y un poco más decente con el otro. Pausas que sanan. Acto de discernimiento que otorgan dirección al camino del perdido. Pausas que amplifican la visión y recobran asombro en lo desapercibido. Las pausas como riesgos certeros de una intuición que te dice siempre hay razones de peso por los que valen la pena seguir caminando. Pausas que se construyen en el silencio donde no hay respuestas, aunque siempre ese silencio es la pausa de una respuesta, no audible, pero sonora al corazón. Pausas no obligadas, sino elegidas. En ellas no hay pensar ni imposición y están para todo aquel que está dispuesto a la seducción y convencimiento. Las pausas desde nuestro refugio nos reviven, nos animan y despiertan horizontes. Las pausas, sí, en la rutina, donde el tiempo oportuno interpela en el hastío de más de lo mismo. Pausas, pausas y más pausas. Solo en este refugio, solo de un corazón contrito. Y finalmente, pausa sutil, que fue la musa de estas líneas, de esta reflexión que hoy les regalo con todo mi corazón.